Curso de técnica metamórfica. Nivel 1. Practicante. Introducción. ¿Qué es la técnica metamórfica? La técnica metamórfica es una terapia en la que se realiza un toque suave, casi como una caricia, en pies, manos y cabeza. Este toque se lleva a cabo siguiendo un recorrido que corresponde a la zona refleja de la columna vertebral. En el recorrido metamórfico podemos encontrar una serie de puntos o zonas que se corresponden con las diferentes etapas de gestación del ser humano desde antes de la concepción hasta el momento del parto. A grandes rasgos podemos decir que esta técnica ayuda a todo el que la recibe a desbloquear patrones negativos y nudos de estrés que se han incorporado en las diferentes fases de gestación del ser humano. Patrones y bloqueos heredados y también todos aquellos que se han producido a lo largo de la experiencia humana de un individuo. Estos patrones negativos derivan en una serie de reacciones emocionales que se repiten, como son miedo, ansiedad, culpa, rabia, y que acaban siendo causantes de las enfermedades físicas. Diversas denominaciones de la técnica metamórfica. A lo largo de su historia, la técnica metamórfica ha recibido diferentes nombres. Veamos a continuación las diferentes denominaciones que recibe esta técnica. Originalmente, Robert St. John denominó a esta técnica terapia prenatal. Ya desde sus inicios, Robert St. John se dio cuenta de que esta técnica sanaba los bloqueos producidos durante el periodo de gestación. En esos momentos, la conexión entre la madre y el bebé es muy intensa. Todo lo que le pasa a la madre, el bebé lo siente. De este modo, las situaciones negativas que vive la madre afectan al bebé y a su posterior desarrollo como persona. Esta terapia restablece la energía vital original que todas las personas tenemos en ese periodo de gestación. A medida que Robert St. John fue trabajando con esta técnica y fue viendo los cambios que se producían en las personas que la recibían, pasó a llamarla metamorfosis, ya que realmente las personas que recibían esta técnica experimentaban fuertes cambios a distintos niveles. En muchos casos se producía una auténtica transformación o metamorfosis. Más adelante, uno de sus discípulos, el francés Gaston Saint-Pierre, le cambió el nombre a técnica metamórfica, que es la denominación con la que actualmente es más conocida esta terapia. Otro nombre con la que podemos encontrar esta terapia es masaje metamórfico. Algunos dicen que esta no es una denominación correcta, ya que realmente no se trata de una técnica de masaje. Bien, es cierto que se hace muy difícil explicar con palabras qué es realmente la técnica metamórfica, y masaje puede ser una aproximación que muchas personas podrán entender fácilmente. Niveles de la técnica metamórfica. Hemos dividido la técnica metamórfica en dos niveles o cursos y un tercer nivel de maestría, aunque el creador de la técnica no utilizó ningún sistema de niveles para enseñarla. Sus alumnos fueron creando poco a poco el método de repartir todo el temario en diferentes etapas para que su aprendizaje fuera más progresivo y de este modo no saturar al alumno con una gran cantidad de información. El aprendizaje por niveles ayuda a que el alumno pueda experimentar lo aprendido en cada fase,
De este modo comprende mucho mejor las siguientes materias, ya que no solo las ha entendido intelectualmente, sino que las ha podido experimentar a un nivel práctico. Estos son los dos niveles y una breve explicación de sus contenidos. Del nivel de maestría hablaremos más adelante. Nivel 1. Practicante. Los orígenes y la historia de la técnica. Principios. Explicación del recorrido metamórfico y sus puntos en pies, manos y cabeza. Indicaciones sobre cómo realizar esta terapia, tanto desde el punto de vista del practicante y como del receptor. Nivel 2. Avanzado. Profundización en las explicaciones sobre el recorrido metamórfico y sus puntos. Aprendizaje de la realización de la técnica a distancia. Herramientas para potenciar el masaje. Herramientas para mejorar la calidad en la ejecución del practicante. Mudras metamórficos. Descripción de anomalías en el pie. Puntos de vista diferentes sobre el recorrido metamórfico y sus puntos. Principios universales para comprender mejor la cosmovisión de la metamorfosis. Historia de la técnica metamórfica. Robert St. John, naturópata y reflexólogo inglés, nacido en 1914, trataba a una niña de 18 meses de diversas dolencias físicas del aparato respiratorio con reflexología podal. Esta niña padecía además el síndrome de Down profundo. En una de las sesiones de reflexología, y viendo que no obtenía mejorías, sintió la necesidad de cambiar el procedimiento habitual y simplemente acarició sus pies con suavidad. Al hacerlo, se dio cuenta de que la niña reaccionaba de una forma diferente. Su mirada se transformaba. Parecía que empezaba a tomar conciencia de alguna cosa y poco a poco se iba serenando. En las siguientes sesiones iba acariciando sus pies y observaba las reacciones que la niña tenía. Al ser reflexólogo, St. John sabía que la zona que acariciaba en la parte interna del pie es refleja de la columna vertebral, el canal principal por donde circula la energía vital y desde el cual se distribuye a todo el cuerpo. Completó este nuevo masaje acariciando también esa misma zona refleja en las manos y en la cabeza y obtuvo resultados sorprendentes. La niña mostraba signos de mayor concentración y serenidad. Incluso empezó a cambiar su fisonomía. Los médicos que la trataban empezaban a observar también los cambios y analizando sus cromosomas detectaron que el cromosoma además que tienen las personas con síndrome de Down se había aletargado y estaba inactivo, cosa sorprendente para su corta edad. Su mejora fue tan visible que al llegar a su adolescencia, los rasgos característicos del síndrome de Down le habían desaparecido. Era una niña totalmente normal, muy inteligente y de gran belleza. Robert St. John continuó probando la nueva técnica con niños autistas y comprobó que cuando le permitían el contacto se producían importantes reacciones. Empezaban a mostrarse cariñosos, se iban abriendo a relacionarse con otras personas. Más adelante empezó a tratar a adultos con diversas enfermedades, comprobando que cada cual reaccionaba de forma diferente, pero que en todos los casos se producía algún cambio, alguna reacción. En algunos el cambio era más visible y más rápido, en otros la reacción era más lenta, cada cual a su propio ritmo. Observó que las personas que recibían este masaje podían recordar momentos anteriores de su vida y en ocasiones incluso llegaban a recordar experiencias en el útero materno y parto. Este recuerdo les ayudaba a comprender y a superar traumas que se habían producido en ese periodo de su vida. Más adelante fue descubriendo los puntos reflejos que tenían que ver con la energía depositada por el padre en el momento de la concepción, cuando el padre actúa de forma física, cediendo el espermatozoide para que pueda fecundar al óvulo, y también las zonas reflejas de la columna vertebral que se corresponden
con el periodo de gestación y con el momento del parto. Todos estos descubrimientos le animaron a enseñar esta técnica a diferentes personas para que pudieran conocer y aplicar este sistema de trabajo tan sutil y a la vez tan profundo en beneficio de toda la humanidad. Robert St. John murió en 1996, habiendo legado sus descubrimientos a muchas personas a través de cursos y conferencias en diferentes países, entre ellos España. Podemos destacar a Carlos Cruz y Gastón Saint-Pierre como sus dos discípulos más cercanos. Conceptos de la técnica metamórfica. Principios de la técnica metamórfica. La técnica metamórfica se basa en el concepto de medicina holística que reconoce que una persona es una unidad integrada por cuerpo, mente y espíritu. Todas las partes de esta unidad interactúan entre ellas de manera positiva o negativa, promoviendo un estado de salud o de enfermedad. La curación a través de la medicina holística se basa en buscar la armonía entre todas las partes que integran al individuo. Tanto el cuerpo como la mente y el espíritu cuentan con sus propios mecanismos de autocuración. Solo hay que saber cómo activarlos. La técnica metamórfica parte de los puntos reflexológicos de la columna vertebral en pies, manos y cabeza, que se activan al realizar el masaje y que se corresponden con las diferentes etapas de gestación del ser humano, en las que se van estableciendo todas nuestras estructuras físicas, mentales y emocionales y de comportamiento. Es por ello que también se puede decir que esta terapia es regresiva, ya que al realizarla nos remontamos a la etapa de creación del nuevo ser y se puede restablecer la energía correspondiente a este periodo de vida. La metamorfosis es una terapia no invasiva. Esto significa que según la disposición del paciente, la terapia será más efectiva o menos. Y como una oruga se convierte en mariposa, cuando dejamos atrás nuestros patrones de dificultades físicas o psicológicas, avanzamos hacia nuestras áreas de desarrollo. El practicante. Vamos a ir adentrándonos en la práctica de la técnica metamórfica, pero todavía nos quedan por ver unos conceptos que serán importantes para la correcta ejecución de esta terapia. El practicante es un catalizador. Según decía Robert St. John, en la metamorfosis el practicante actúa como catalizador y la energía, el poder de vida que fluye de cada uno, efectúa el trabajo de transformación en el paciente. ¿Qué es un catalizador? En química, el catalizador es un elemento que provoca o acelera un proceso o reacción química. Además, el catalizador no se modifica durante la reacción química. Así, al practicante de la técnica metamórfica lo definimos como catalizador porque ayuda a que se produzca el proceso de metamorfosis, formando parte del mismo junto con la energía vital, pero sin que en él se produzcan cambios. La actitud de desapego en el practicante para ser un buen catalizador o practicante se debe mantener una actitud de desapego respecto a las circunstancias del receptor de la técnica metamórfica. No es que no me importe lo que le pasa al receptor, sino que le reconozco, le acepto y le dejo ser. Eso es el desapego. Nos desapegamos de los síntomas y vamos a llevar a cabo la técnica sin poner una intención, sin buscar un resultado concreto. Esta actitud hacia los síntomas es una importante diferencia entre la técnica metamórfica
y otras terapias alternativas o la medicina convencional. El practicante cataliza la energía vital sin juzgar, sin imponer sus deseos y sin dirigir la energía en ningún sentido o dirección. Un estado de presencia consciente. Y esto, que parece tan sencillo, a veces es difícil de poner en práctica, porque si hacemos técnica metamórfica a una persona que conocemos, a una persona que sabemos que está pasando por un gran sufrimiento, es humano que nos preocupemos y que busquemos su alivio y su curación. Por tanto, durante el tiempo que dura la sesión, deberíamos evitar el poner intención, evitar los deseos de curación hacia el receptor. O mejor dicho, debemos dejar ir este tipo de pensamientos, dejar que pasen, sin reprimirlos tampoco, sino manteniendo un estado de paciencia y de presencia consciente aquí y ahora, consciente de lo que siento, consciente de lo que pasa, atento y centrado. En todo caso, podemos centrarnos en nuestra respiración, escuchando al receptor si quiere hablar, y si no, nos mantenemos en silencio y dejaremos trabajar a nuestras manos. No racionalizar, sentir. El practicante puede advertir defectos en el pie, rugosidades, callosidades, zonas donde le será más difícil hacer el masaje, donde el dedo no se deslice tan suavemente. Esto nos puede brindar informaciones respecto al paciente. Por ejemplo, una mala relación con el padre, una complicación en el momento del parto. Pero no conviene que se racionalicen estos conceptos mientras se recibe el masaje. Es mejor estar atento a las sensaciones, aunque en determinados casos puede ser interesante que el practicante le haga notar al receptor determinados problemas que haya podido detectar para que el receptor comience a tomar conciencia de ellos. En estos casos es mejor realizar los comentarios una vez finalizada la sesión. En todo caso, lo que sí es correcto y necesario para una buena terapia es que cuando el practicante note una zona en la que perciba una sensación de pinchazos, calor, mayor densidad de energía u otras sensaciones, puede continuar el masaje en esta zona hasta que las sensaciones cambien. El silencio. Como ya hemos comentado, el practicante tiene que estar atento y escuchar al receptor. Nunca hablar por hablar para llenar el vacío de silencio, y menos aún hablar de temas que pueden alterar al receptor. El silencio también es terapéutico y además da al receptor la oportunidad y el espacio necesarios para observar sus propias sensaciones y percibir recuerdos que puedan llegar a lo largo de la sesión y que forman parte del proceso de sanación. En cualquier caso, la técnica metamórfica es sencilla de aprender y de poner en práctica, si bien es muy importante conocer correctamente el recorrido metamórfico y no desviarse del recorrido cuando se hace el masaje. El receptor. Denominamos receptor a la persona que recibe el tratamiento de técnica metamórfica. Parte activa. El receptor debe saber que él es parte activa en el proceso de transformación, a no ser que se trate de un niño o que exista un problema que impida la comunicación entre el practicante y receptor. Es bueno que el receptor aproveche la sesión para relajarse, porque el masaje en sí puede ser relajante, pero siempre que sea posible es mejor que no se duerma. Proceso regresivo. En algunos casos, la relajación puede ser muy profunda y el receptor puede entrar en un estado de sueño, ni despierto ni dormido. En estos estados de conciencia, el receptor puede acusar cambios importantes, notar sensaciones, emociones que le vienen del pasado y en que en algunos casos son evidencia de alguna cosa pendiente que debe trabajar. Esta sería una expresión de esta terapia como proceso regresivo, que es:
Este trabajo regresivo también puede hacerlo sin llegar a ser consciente del todo, porque no se dé cuenta de las circunstancias que se producen o que le parezca que no tienen que ver con la terapia. También es posible que se produzcan cambios y situaciones a un nivel que el ser humano no pueda captar. Atención a las sensaciones. El receptor debe estar atento a las sensaciones que perciba, sin juzgarlas, pero siendo consciente de los pinchazos, hormigueos, calor, que pueda sentir en determinadas zonas del recorrido. Es bueno que tome conciencia de estas sensaciones, aunque no entienda por qué se produce. La toma de conciencia de estas sensaciones forma parte del proceso de transformación. También es bueno que lo comunique al practicante para que éste pueda estar más rato en esta zona hasta que la sensación disminuya o desaparezca. Por todo ello es importante que el receptor esté sentado o medianamente incorporado cuando recibe el masaje. Después de la sesión. Después de recibir la sesión y en días posteriores, el receptor también puede tener recuerdos que le vienen del pasado, cambios en las circunstancias actuales. Por ejemplo, una persona con la que tuvimos mucha relación en el pasado y con la que tenemos algún asunto pendiente viene a vernos. Sueños que le pueden transmitir información, sueños que le ayudan a sanar. También puede detectar cambios físicos en las zonas de recorrido, callosidades que desaparecen, juanete que se vuelve menos pronunciado y otros cambios como puede ser cambio en el color y rugosidad de una uña del dedo gordo del pie. Todos estos cambios son expresión del trabajo energético que se está realizando a través de la técnica metamórfica. La relación metamórfica. En este apartado vamos a tratar varios aspectos de interés para conocer más profundamente esta técnica. Definición. Se entiende por relación metamórfica la existencia de un vínculo entre practicante y receptor durante el tiempo que se realiza la técnica y en los días posteriores. Se puede decir que se produce un cierto acompañamiento por parte del practicante hacia el receptor. El practicante puede notar sensaciones que no son suyas y si es muy sensible o propenso a recordar sueños, puede recordar sueños en relación con el receptor. Si el practicante nota sensaciones, deberá observarlas y dejarlas ir. Estas sensaciones no suelen durar más que unos instantes. Al finalizar la sesión puede comentarlas con el receptor, ya que esta información puede ser valiosa para el proceso. En cuanto a los sueños, también puede ser interesante que el practicante los comente con el receptor antes de iniciar la sesión o al finalizarla. Nunca durante la sesión para no interferir en el proceso. Toda la información recibida puede darnos pistas a nivel consciente o inconsciente para que puedan sonarse aspectos del receptor que se han de tener en cuenta. Diferentes practicantes. Otro aspecto a tener en cuenta bajo el concepto de relajación metamórfica es que los resultados obtenidos pueden variar en función de quién realiza la terapia. Esto puede ser debido a diferentes motivos. En algunos casos es cuestión de afinidad entre las personas y en otras puede ser simplemente que el receptor se siente más relajado y libre con un practicante que con otro. Por ello es muy importante la actitud del practicante, que siempre debe mantenerse atento al receptor, pero sin interferir ni poner intención. En ocasiones, los terapeutas, en su afán de realizar un buen trabajo de sanación, actúan dirigiendo la energía buscando cambios o pueden generar una situación de dependencia entre el practicante y receptor. El ámbito familiar. Una madre que ha aprendido a realizar la técnica metamórfica la pone en práctica con su hijo y obtiene unos resultados que seguramente serán diferentes de los resultados que obtenga si la técnica metamórfica la realiza una persona ajena a la familia. Esto puede ser debido a que es difícil que la madre no ponga cierta intención cuando realiza el masaje.
pues en su deseo por lograr la curación de su hijo no puede desapegarse lo suficiente en este proceso. En todo caso, la madre obtendrá unos resultados positivos, pero si el desapego no es suficiente, los resultados serán diferentes de los que obtenga otra persona de la familia o una persona totalmente ajena a la familia. Si no hay desapego y por tanto si hay intención, no podemos decir que se está practicando la técnica metamórfica correctamente. Sin embargo, en otro sentido, los vínculos familiares pueden ser buenos por el conocimiento intuitivo del patrón genético que tienen los familiares entre sí, lo que hace que la práctica de esta técnica entre familiares pueda dar unos resultados especiales y muy positivos. En este apartado también es interesante destacar otro aspecto de la técnica metamórfica y su relación entre familiares. Cuando un miembro de la familia recibe la técnica metamórfica, se empiezan a detectar cambios en toda la familia. De hecho, si un miembro de la familia cambia, están cambiando los otros, porque forman parte de esa misma familia. Por otra parte, cabe señalar que los niños que reciben esta terapia normalmente avanzan más en sus cambios si sus padres también reciben el tratamiento. Si la técnica se aplica entre familiares, es bueno que de vez en cuando un tercero, ajeno a la familia, lleve a cabo un tratamiento a los distintos miembros de la familia. De este modo se suele resolver el problema del circuito cerrado, energías bloqueadas que quedan retenidas, que se produce a nivel familiar cuando la terapia la realizan siempre los familiares. Autotratamiento. Al realizar una técnica a nosotros mismos, se puede obtener resultados, pero no se alcanzan los mismos que si se recibiese el masaje de otra persona, ya que es muy difícil que no pongamos una cierta intención en nosotros mismos. Y también se produce el efecto del circuito cerrado, comentado en el ámbito familiar. ¿Qué podemos esperar de esta terapia? Se podría decir que no debemos esperar nada, ya que no hay que poner ninguna intención en el proceso de transformación y por lo tanto no debemos tener ninguna expectativa. La naturaleza y la energía vital de cada receptor se encargarán de ayudar a que el proceso lleve a cabo los cambios que la persona necesita para avanzar en su camino y ninguno de nosotros sabe a ciencia cierta cuáles son esos cambios necesarios. Sin embargo, las experiencias y casos tratados mediante esta terapia han sido siempre muy positivos, por lo que siempre cabe esperar una mejora. Si bien no se puede determinar el número de sesiones y el tiempo que debe transcurrir para que los cambios tengan lugar. ¿A quién va dirigida la técnica metamórfica? Esta técnica se dirige especialmente a personas que padezcan cualquier tipo de enfermedad genética o enfermedades crónicas en la fase de convalecencia tras una enfermedad y siempre cuando notamos que nos falta el impulso para seguir hacia adelante. También resulta muy efectiva como terapia de apoyo para todo lo que desea avanzar en su camino, ya que los efectos del masaje se extienden más allá de un proceso de sanación física, ayudando a quien lo recibe a avanzar y desarrollarse en su senda espiritual. Su aplicación en niños es muy interesante, especialmente en el tratamiento de casos tan frecuentes hoy en día como el trastorno por déficit de atención y la hiperactividad. Patrones energéticos negativos y nudos de estrés. ¿Qué son los patrones negativos? Los patrones negativos se pueden definir como una forma de programación interna que en un determinado momento se activa y nos hace comportarnos de una manera muy concreta ante una determinada situación. Un patrón negativo es una estructura energética que generalmente adopta formas geométricas y en ocasiones formas punzantes adhiriéndose a nuestro sistema energético. Se podría decir incluso que los patrones negativos son una especie de entidades posesoras, porque cuando nos encontramos en una determinada situación, la energía de ese momento resuena con la energía del patrón negativo activándolo.
A partir de ese momento es casi como si no controláramos nuestros pensamientos y nuestros actos. Entramos en un estado de inconsciencia profunda en la que el patrón negativo nos dirige y nos hace actuar, pensar o sentir. Podemos resumir el efecto que provocan los patrones negativos en una palabra: sufrimiento. Existen diferentes maneras de adquirir estos patrones negativos. Herencia. Nuestros padres, al concebirnos, no solo nos transmiten su genética, sino que también nos transmiten sus patrones negativos. Ejemplo: padres e hijos no solo se parecen en lo físico, sino que también se comportan y reaccionan de manera igual o muy parecida. Del pasado. Nosotros podemos traer nuestros patrones negativos pendientes de resolver de vidas anteriores. La interacción humana. A medida que vamos interactuando con diferentes personas y situaciones a lo largo de nuestra vida, vamos adquiriendo nuevos patrones o reforzando los que ya tenemos. En cada época existen diferentes patrones característicos a los que estamos expuestos constantemente. Características de los patrones negativos. Un patrón negativo puede encontrarse en dos estados: activo o latente. Generalmente los patrones negativos se encuentran en estado latente hasta que nos encontramos con una determinada situación que provoca que el patrón se active. Hay personas que viven con patrones activos constantemente. Por ejemplo, personas que vemos que siempre están enfadadas, contestan mal, etc. Es un modo de vivir muy disfuncional, que perjudica seriamente tanto a la persona que tiene el patrón activo como a las personas de su entorno. Cuando un patrón negativo se encuentra activo, experimentamos una especie de posesión. Realmente la energía de este patrón se apodera de nosotros, haciéndonos pensar, sentir emociones y actuar de una determinada manera. Los patrones negativos sobreviven en nosotros porque cuando se activan, somos capaces de romper la identificación que tenemos con ellos. Es decir, cuando un patrón está activado inconscientemente, me creo que soy ese patrón. Esta identificación y los siguientes pensamientos, emociones y actos van dando más energía y más vitalidad a los patrones. Por ejemplo, un patrón negativo puede ser los celos. Una persona con ese patrón experimentará una reacción dentro de sí misma que no será capaz de controlar y que la llevará a hacer algunas cosas que muy posiblemente, cuando el patrón vuelva a su estado latente, considera una estupidez o tendrá la sensación de que se volvió loca. Si somos capaces de mirarnos a nosotros mismos fríamente y analizar nuestros comportamientos, veremos que en muchas ocasiones nuestras reacciones son muy desproporcionadas, irracionales. También nos podemos dar cuenta que, en el fondo, lo que hemos dicho a otra persona no lo pensamos en realidad. Por ejemplo, cuando discutimos con nuestra pareja, podemos decir frases agresivas y atacarla de forma desproporcionada. Pero cuando se nos pasa el efecto, el enfado, nos damos cuenta que realmente no pensamos lo que hemos dicho y que en realidad queremos mucho a nuestra pareja. Una buena manera de ir debilitando nuestros patrones es tener verdaderos momentos de honestidad con nosotros mismos. Una vez el patrón ha vuelto a su estado latente, en ese estado es más fácil conseguirlo. Lo ideal sería poder tener esa honestidad y esa conciencia interna mientras el patrón se encuentra activo. De este modo los patrones pierden su dominio. Ahora, contamos con herramientas como la técnica metamórfica que nos ayudan a debilitar y eliminar los patrones negativos. Intensidad de los patrones negativos. Los patrones negativos pueden ser más intensos o menos. Depende de cómo los hayamos heredado y también depende de la energía que le hemos dado nosotros cuando se encuentran en estado activo. Si el patrón no es muy intenso, resulta más fácil no seguir alimentándolo cuando éste se encuentra en estado activo. Un patrón, como si de un libro se tratase, consta de muchas hojas, múltiples capas. Si el libro es muy grueso, el patrón es muy intenso.
Siguiendo con el ejemplo de los celos, si el patrón es muy intenso, al activarse, podemos experimentar serios cambios de conducta. Nos invade un torrente de fuertes emociones, nuestra cabeza se llena de pensamientos negativos, nuestro cuerpo sufre la tensión, el estrés, el desgaste. Empezamos a actuar de una forma exagerada que nos puede llevar fácilmente a la violencia física. La cantidad de patrones que tenemos y su intensidad varía en cada persona. Cuanto más patrones negativos tengamos y cuanto más intensos sean, más infelices seremos nosotros y más enfermedades desarrollaremos en nuestra vida. Así pues, tomar conciencia de los patrones y trabajar activamente para debilitarlos y eliminarlos es una excelente estrategia para poder tener una vida sana, plena y feliz, en la que nos relacionemos con otras personas de forma equilibrada y positiva. Efectos de los patrones negativos. Los patrones van pasando de una capa vibracional a otra. Pueden fijarse en la capa emocional, después pasar a la mental, para luego fijarse en la capa física. Es decir, un patrón negativo puede empezar actuando en la capa emocional, provocando que experimentemos unas determinadas emociones. Con el tiempo, estas emociones nos llevarán a determinados pensamientos y con el tiempo, estos pensamientos y emociones tendrán un efecto directo sobre el cuerpo físico. Este es el modo en que se generan la mayoría de las enfermedades. Los patrones negativos se conectan con los sistemas de eliminación del cuerpo humano. El cuerpo humano es muy inteligente y busca su supervivencia. Por ello, cuando un patrón negativo se encuentra en estado activo, nuestro cuerpo trata de eliminarlo como puede, utilizando los sistemas de eliminación que posee: sistema urinario, glándulas odoríparas, sistema digestivo, etc. Por este motivo, cuando tenemos patrones activos que nos generan tristeza, nos ponemos a llorar, o cuando sentimos miedo, nos entran ganas de evacuar, o cuando estamos nerviosos sudamos mucho y también nos entran ganas de orinar. Nudos de estrés. Los patrones negativos pueden ir uniéndose entre ellos formando lo que Robert St. John llamaba nudos de estrés. Estos nudos son conjuntos de patrones que han unido sus fuerzas para formar una especie de superpatrón negativo. Por ejemplo, en el caso de los celos que comentábamos antes, si cuando estábamos experimentando este patrón, además de celos, le añadimos la rabia o ira hacia nuestra pareja, o bien se le añade el miedo a que nos deje, etc., estamos haciendo que varios patrones diferentes se entremezclen y se hagan más fuertes. ¿Cómo eliminar los patrones negativos? Existen diferentes maneras de eliminar los patrones negativos. Ya hemos visto que nuestro cuerpo trata de eliminarlos a través de los sistemas de evacuación, pero no siempre se eliminan o no se eliminan por completo. La metamorfosis es una técnica que trabaja de forma específica desincrustando estos patrones y se pueden producir reacciones de eliminación tanto físicas como emocionales similares a lo que se conoce como una crisis de curación. A nivel de la terapia de metamorfosis, tras la realización de varias sesiones, podremos ir observando cómo el receptor puede experimentar descamaciones en la piel, irritación en zonas del recorrido metamórfico o cercanas a él, fuertes calores, pinchazos, etc. Es una prueba física de que los nudos de estrés están siendo disueltos y los patrones negativos están siendo eliminados. Estas sensaciones en los pies, puntos y recorrido metamórfico se pueden experimentar tanto durante el masaje como en los días posteriores, ya que la técnica sigue trabajando. Otra forma de eliminación son no dar más energía a los patrones cuando se activan a través de técnicas como la meditación y a través de otras terapias o como puede ser Psyche o la psicoterapia. A medida que uno va evolucionando espiritualmente, se va liberando de sus patrones negativos, por lo que va experimentando una vida más feliz
más ligera y libre de enfermedades. Muchas veces, cuando vemos a una persona con un patrón activo muy intenso, pensamos que en ese momento estamos viendo su auténtica cara, cómo es realmente. Pero en realidad estamos viendo al patrón negativo que nada tiene que ver con quién es esa persona realmente. Cuando nos liberamos de nuestros patrones negativos, quienes somos realmente puede empezar a florecer. Puntos del recorrido metamórfico. Introducción. A lo largo del recorrido metamórfico encontramos una serie de puntos o zonas que se corresponden con los diferentes estadios previos al nacimiento del ser humano, que van desde una etapa previa a la concepción propiamente dicha, todo el periodo de gestación y el parto. Ahora vamos a ir viendo con detalle cada uno de los puntos del recorrido metamórfico y sus correspondencias. Punto 1. Punto de la glándula pineal o de preconcepción. Este primer punto corresponde a un estadio previo a la concepción del ser humano y a nivel reflexológico se corresponde también con la glándula pineal. Vamos a hablar un poco de la glándula pineal, también llamada epífisis. De ella sabemos que entre sus funciones está la producción de la melatonina. La melatonina es la sustancia encargada de la regulación del ciclo de vigilia y sueño, además de tener propiedades antioxidantes. Se puede tomar melatonina sintética en dosis terapéuticas recomendadas por un especialista para mejorar los problemas de insomnio y el efecto del jet lag. La producción de melatonina disminuye con la edad. Esta glándula se encuentra situada en el techo del diencéfalo, entre los tubérculos cuadrigéminos craneales, en la denominada fosa pineal. Mide unos 5 milímetros de diámetro y pesa unos 150 miligramos. Se encuentra unida a la retina a través del sistema nervioso y el ganglio cervical superior. Así pues, se puede considerar que la pineal es parte de las vías visuales y así convierte la información lumínica en secreción hormonal. También produce dimetiltriptamina, que es un neurotransmisor sintetizado a partir de la serotonina responsable de producir los efectos visuales del sueño y se produce en mayor cantidad momentos antes de morir. Se dice que puede producir efectos parecidos a los de la ayahuasca, que es un preparado de sustancias vegetales con propiedades psicotrópicas, que cuando se ingiere provoca un estado modificado de la conciencia. Se emplea en contextos espirituales, religiosos y chamánicos. En el ámbito filosófico, René Descartes pensaba que la glándula pineal era aquello que conectaba el cuerpo con el alma. Actualmente, a pesar de los avances de la biología, no podemos comprobar ni negar la certeza de estas ideas. También cabe mencionar a Strassman, psicólogo, que en los años 60 postula que la glándula pineal aloja el espíritu o alma desde el 49 día tras la concepción, sexta semana, momento de inicio del movimiento fetal, y que es capaz de recibir información en lugar de únicamente generar percepciones y que permite al cerebro percibir la materia oscura o universos paralelos. La materia oscura está considerada hipotética materia que no emite suficiente radiación electromagnética para ser detectada por los medios actuales. En conclusión, podemos decir que esta glándula podría ser un punto de conexión entre nuestro organismo, el universo y la información que recibimos del universo. Información de vidas pasadas, información de lo que venimos a hacer en esta vida, por ejemplo. En este punto podemos encontrar durezas o callosidades que expresan estancamiento en el fluir de la energía que recibimos del universo. A nivel físico, si en este punto hay obstrucciones,
nos podemos encontrar con personas con frecuentes dolores de cabeza, falta de coordinación, falta de concentración, falta de memoria y en general todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del cerebro. A nivel energético, su mal funcionamiento se manifiesta por una mala comunicación con el universo. A nivel espiritual, cuando estamos completamente alineados con la vida, ésta manifiesta su voluntad a través de nosotros. Este punto se encuentra localizado justo en el borde interior de la uña del dedo gordo del pie, allí donde termina la uña. ¿Qué es lo que el universo quiere que yo haga en este mundo? En este punto recibimos la información del universo. Punto 2. Punto de la glándula pituitaria o de preconcepción. Este punto se relaciona con la glándula pituitaria y se corresponde con un estado previo a la concepción del nuevo ser. La pituitaria o hipófisis es una glándula endocrina que segrega hormonas encargadas de regular la homeostasis, procesos que mantienen estables las funciones del organismo, y segrega hormonas que regulan la activación de otras glándulas del organismo humano. Podemos decir que es una glándula de glándulas. Además, se encuentra conectada con el hipotálamo, otro de los directores del organismo a nivel funcional. Se aloja en un espacio óseo llamado silla turca del hueso esfenoides, en la base del cráneo. Mide aproximadamente 12 milímetros de diámetro y pesa alrededor de 500 miligramos. En este punto podemos notar asperezas, pinchazos o problemas con la cutícula de la uña, que indican que la traducción que realiza la glándula pituitaria respecto a la información que recibe de la glándula pineal no es correcta. Para entenderlo mejor, podemos comparar a la glándula pineal con un disco duro que recibe información del universo y la glándula pituitaria sería nuestro procesador. Podemos tener mucha información contenida en la glándula pineal, pero si nuestro procesador no la recibe o no funciona correctamente, esta información no se traducirá en órdenes para el resto de nuestro organismo. A nivel físico, igual que en el primer punto, aquí también nos encontramos ante problemas en el funcionamiento cerebral, memoria, claridad mental y todo lo relacionado con el funcionamiento glandular, ya que la glándula pituitaria envía información para que otras glándulas corporales actúen segregando las hormonas que les correspondan. A nivel energético, su mal funcionamiento conlleva que aunque la persona resuelva problemas inmediatos, no tiene claro el papel que juega el tiempo en su vida y vive en un estado de flotación y no termina de saber hacia dónde debe dirigirse. Este punto se encuentra localizado en la base de la uña de la parte interna del dedo gordo del pie. La información del universo me ha llegado, pero yo no he sabido interpretarla. Punto 3. Punto de la concepción. Los primeros puntos que hemos visto hasta ahora se referían a un estado previo a la concepción y la información recibida por el nuevo ser aún no creado se corresponde con conceptos y valores universales. A partir de ahora, el ser ya existe en el plano físico y va a recibir influencia de este mundo. En concreto, este punto comprende los patrones aportados por el padre, la madre y las condiciones del medio ambiente y de la propia especie. También se revelan en este punto patrones relacionados con la expresividad. Si se observan callosidades en este punto, puede ser debido a problemas en la expresividad. La persona tiene problemas para expresarse o no se expresa como realmente es, y problemas con el padre en el momento de la concepción. Es sobre todo un punto de influencia de la energía del padre, ya que es la única etapa en la que actúa la energía física del padre. Se le denomina también el punto del padre. A nivel físico, problemas en cuello, garganta, cervicales y glándulas tiroides y paratiroides son indicativos de dificultades en relación con este punto. Las sensaciones de ahogo y de ansiedad, la timidez, el miedo, el sometimiento y la falta
de seguridad son aspectos que también aparecen cuando hay desarreglos en este punto. A nivel energético, podemos decir que en este punto se concretiza lo que antes era potencial. Este punto se encuentra localizado en la prominencia de la primera articulación del dedo gordo. La información del universo me ha llegado, la he comprendido, pero no soy capaz de expresarla correctamente. Punto 4. Punto de posconcepción. De la semana 0 a la semana 18 de gestación. Esta zona se corresponde con el periodo inicial de embarazo, hasta la semana 18. En la sexta semana, sobre el día 49, se ha iniciado la formación de los pulmones, lo que inicia el proceso de independencia del nuevo ser que empieza a madurar y a tomar conciencia de su responsabilidad. Es quizás por ello el momento en el que se producen más abortos espontáneos, seres que deciden no seguir adelante con la vida en este momento. También es la época en que se iniciará el desarrollo del oído en el feto, que empezará a oír voces que le pueden transmitir seguridad o sufrimiento. Y esto se verá reflejado más adelante en actitudes de fortaleza o inseguridad en el nuevo ser. En una etapa de gestación muy importante, en la que comienzan los cambios en el útero materno y se produce una gran influencia de la madre y del entorno sobre el embrión feto. La madre, que se encuentra en una buena relación metamórfica, puede sentir las tendencias del feto en su camino hacia su vida física. A nivel físico, al tratarse del periodo en el que se empiezan a construir los órganos del nuevo ser, si esta etapa no transcurrió de forma satisfactoria, se verá reflejada. En este punto se encuentra localizado